Vamos a hablar ahora acerca de la neuroplasticidad y la creación de hábitos. ¿Por qué es esto importante? Porque nosotros tenemos que empezar a ver a esos hábitos como aprendizajes. Y esos aprendizajes se fijan en el cerebro, entre otras cosas, gracias a la neuroplasticidad. Así que a partir de este momento, la neuroplasticidad empieza a ser nuestra mejor amiga, nuestra mejor aliada para que esos hábitos empiecen a fijarse como nosotros estamos buscando. Pero antes de llegar a la neuroplasticidad, vamos a comprender un poco mejor cómo se logra esa neuroplasticidad y qué es la neuroplasticidad. Pero antes te tengo que contar que nosotros tenemos neuronas, que son las células nerviosas que están en nuestro cerebro, se conectan entre sí y forman redes neuronales. Una red neuronal siempre tiene una tarea asignada y una neurona puede participar de diferentes redes neuronales. Lo que estás viendo en pantalla es el cerebro en acción. Esto es una imagen real lograda por un electroencefalograma que nos está mostrando cómo ocurren esas redes neuronales y cómo interactúan entre sí y cómo se va iluminando el cerebro dependiendo del estímulo que esté observando en ese momento. Así que cuando nos preguntamos qué es la neuroplasticidad, nosotros tenemos que comprender que la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de generar y de regenerarse a sí mismo a través de las neuronas y a través de las redes neuronales. El cerebro es el encargado de la neurogénesis, eso quiere decir de crear neuronas, unirlas y combinarlas entre sí para diferentes tareas, y las neuronas que nosotros no usamos, el cerebro se ocupa de extinguirlas. Entonces, cuando empezamos a revisar todo esto desde la neurociencia en relación a los hábitos, nos damos cuenta que hay factores que pueden condicionar esa creación de hábitos y ese funcionamiento de la neuroplasticidad. Hay cosas que vos vas a poder hacer y que nosotros vamos a trabajar en la tarea de esta clase. Pero hay otras que capaz nosotros tenemos que comprender que no tenemos mucha posibilidad de incidencia. Hay factores que son genéticos y hay factores que son epigenéticos. En los factores genéticos son los que están determinados por nuestra genética, eso es hereditario y aparentemente no podemos hacer mucho con eso, pero sí podemos trabajar en los factores epigenéticos. Los factores epigenéticos son factores ambientales, culturales, nuestras propias experiencias, las experiencias de las personas que para nosotros son referentes y que nos van aportando a nuestra vida. Y ahí sí nosotros podemos incidir muchísimo más. Por ejemplo, si nosotros pertenecemos o practicamos alguna religión, hay hábitos que van a estar relacionados con esas prácticas que serían distintos a personas que capaz practican otras religiones o que capaz no practican ninguna religión. Igual te quiero contar que esos factores genéticos, que según el doctor Richard Davidson, el 50% de nuestra personalidad está determinada por esos factores genéticos, pareciera que nosotros no podemos hacer nada, pero el doctor Richard Davidson lo explica como si fuera un tablero de electricidad. Son térmicas que uno puede levantar o bajar. ¿Cómo? A través de la epigenética. Entonces, una cosa es la predisposición que nosotros tenemos hacia ciertas conductas, comportamientos o estados de ánimo, y otra cosa es lo que realmente pasa a partir de esas actividades y esas acciones que nosotros vamos decidiendo en nuestra vida. Así que si vos estabas pensando en que para vos es imposible dejar ese hábito porque vos ya sos así, la neurociencia te lo refuta absolutamente porque nada está escrito en piedra gracias a la neuroplasticidad del cerebro. Entonces, claro, es momento de preguntarnos por qué nos cuesta tanto mantener hábitos, ¿no? Y ahí voy a contarte algunas cuestiones y fundamentos que van a comprender mejor, no para que te des lástima ni que para que digas, ay, claro, ahora entiendo por qué me cuesta tanto, ni para que abandones el hábito, sino para que, gracias a conocer esto, vos puedas perseverar aún más. Lo primero que tenemos que saber es que cuando uno comienza con un hábito nuevo, esas redes neuronales que van a cumplir esa tarea aún están muy débiles. Entonces, no es tan fácil para el cerebro hacerlo de manera fluida. Ese esfuerzo adicional hace que muchas veces a nosotros nos cueste fijar ese hábito y entonces decidimos abandonarlo. También nos va a pasar que requiere mucho más energía, mucho más esfuerzo, y eso tiene que ver con que el cerebro es elástico. Si ustedes agarran un elástico, esos que usamos para la ropa, cuando uno lo estira, el elástico tiende a volver a su posición original. Cuando yo estoy tratando de crear un hábito nuevo, mi cerebro vuelve a su posición original. Lo que vamos a ver a lo largo de este curso es
¿Cómo hacemos nosotros para estirar y estirar ese elástico tantas veces como sean necesarias para que al final termine cediendo hacia ese hábito positivo que nosotros queremos en nuestra vida? Entonces, te voy a contar ahora 3 claves y presta atención porque esto es una de las partes más importantes que tiene este curso. Te voy a contar 3 claves para que vos puedas fijar ese hábito que tanto querés en tu cerebro. Repetición, repetición, repetición. No hay otra. Esta elasticidad y esta romper la inercia desde el cerebro se da gracias a la repetición. Y si no, ponete a pensar cuando aprendiste a andar en bicicleta, cuando aprendiste a manejar, cuando la primera vez que te pusiste a estudiar un idioma extranjero, la primera vez que quisiste cocinar algo. ¿Cómo fuimos mejorando todo eso? Por repetición, porque la repetición afianza las redes neuronales, afianza las conexiones que nosotros vamos teniendo y además empieza a construir redes asociativas entre actividades y comportamientos que se van pareciendo. Por lo tanto, con el tiempo, con la práctica y con el esfuerzo sostenido, cada vez es mucho más fácil realizar esa tarea y fijar ese hábito que para nosotros es tan importante y tan imprescindible. Te invito a que pasemos al workbook para abordar la siguiente tarea de este programa. La tarea número 2 de este programa es comenzar a realizar actividades y desafíos que van a permitir flexibilizar esas redes neuronales. Probablemente esto que vamos a realizar hoy no es un hábito en sí y no te va a llevar directamente a ese hábito que vos querés, pero sí va a entrenar a tu cerebro en la posibilidad de ser más flexible a la hora de resolver. Como nosotros ya vimos al principio, los hábitos son rutinas y esas rutinas son tan repetitivas que ya ni prestamos atención cuando las hacemos. Lo que vamos a buscar ahora es sorprender a nuestro cerebro y que empiece a entrenarse en ese esfuerzo de prestar atención a cosas que habitualmente no presta. ¿Por qué? Porque claro, ahora les vamos a cambiar algunos componentes que lo van a obligar a estar muy atento. Así que tarea número 2 de esta clase que dice: realiza estos 3 desafíos para flexibilizar las conexiones entre tus redes neuronales. Durante al menos un mes, proponte realizar estas propuestas sugeridas u otras similares que te permitan desarrollar el objetivo que buscamos. Lo primero que te voy a proponer es que realices desafíos de lateralidad. Eso quiere decir, nosotros hacemos habitualmente las cosas siempre con la misma mano. Entonces, te voy a proponer que te cepilles los dientes con la otra mano, que cambies de manos los cubiertos y que, por ejemplo, practiques hacer malabares con pelotitas. También, en cuanto a lateralidad, te puede servir escribir con la otra mano, te puede servir cualquier actividad que vos hagas siempre con una, que lo empieces a hacer con la otra. La tarea va a ser la misma, pero vas a notar la dificultad cuando el cerebro tiene que cambiar estos patrones de comportamiento y eso, si bien es un juego y uno lo puede tomar como gracia, también entrena a tu cerebro en esta flexibilidad cuando las cuestiones van cambiando. Lo segundo que te propongo es realizar actividades diferentes y novedosas. Por ejemplo, comer algo que nunca hayas comido, busca en tu aplicación favorita de pedidos a domicilio y fíjate ahí qué comida nunca probaste antes. Y esa, pedila. Está muy bien. Puede ser que no te guste, pueden pasar un montón de cosas, pero el hecho de favorecerle y proveerle al cerebro experiencias nuevas hace que también aparezcan redes neuronales que capaz estaban más dormidas o que se empiecen a asociar redes neuronales existentes. Cuando vayas al trabajo, cuando vayas al estudio o cuando vayas a la casa de ese familiar que siempre vas por el mismo camino, hacé un trayecto distinto, agarra otra ruta, dobla antes, pasea por otro lado, fíjate cómo vas a hacer para ir por otras calles, por otro recorrido, porque entonces tu cerebro te vas a dar cuenta que va a tener que prestar atención. Cuando nosotros tenemos muy automatizado no solamente el hecho de manejar, sino el camino que hacemos para llegar a un lugar, cambiarle todo eso al cerebro hace que empiece a tener en cuenta que los esfuerzos son positivos y que prestar atención es algo cotidiano. Y por último, te invito a que hagas algo que nunca hayas hecho. Yo te diría saltar en paracaídas, pero si eso no está dentro de tus posibilidades o no está dentro de tu agrado, fíjate qué podrías hacer que nunca hayas hecho. Capaz aprender un idioma, capaz tocar un instrumento,
capaz conversar con algún vecino que nunca conversás, capaz realizar alguna actividad o participar de un grupo en el que nunca estuviste interesado, porque más allá de la incomodidad que puede resultar esa nueva experiencia, para tu cerebro va a ser algo muy positivo porque va a estar aumentando ese aprendizaje. Y por último, te invito a que resuelvas juegos de ingenio. Hay aplicaciones en internet que te permiten esto, hay aplicaciones que puedes descargar a tu celular. Pero es importante aprender algo nuevo, resolver juegos de pensamiento lateral. Podés practicar con sudokus, con crucigramas, con juegos de memoria, con ejercicios que sean de velocidad de respuesta. Todo esto va a favorecer que esas redes neuronales sean cada vez más flexibles y tu cerebro más elástico. Entonces, en esta clase estuvimos viendo cómo la neuroplasticidad favorece la creación de hábitos y vimos la importancia de aumentar esa conectividad en las redes neuronales. Espero que pongas en práctica los ejercicios que estuvimos viendo porque te van a ayudar a esos nuevos hábitos que estás buscando. Y recordá, el mejor día para empezar es hoy y nos vemos en la próxima clase.